Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, lamentablemente Argentina se va transformando cada vez más rápidamente, te diría, en un país salvaje, en un país sin ley. Tengo un cuestionario para hacernos entre todos nosotros, para interpelarnos un poquito, para pensar qué nos pasa como país. Primera pregunta. En Argentina, ¿se puede tomar un terreno ajeno, sí o no? Primera pregunta. ¿Se puede o no se puede? La respuesta es sí. Y no pasa absolutamente nada, y acá tenés la prueba más concreta, la toma de Guernica. No se va a resolver, yo te diría, nunca más. La justicia la posterga, el desalojo, no pasa nada. Y por supuesto que eso va camino a convertirse en una nueva villa. Segunda pregunta, ¿en Argentina se puede cortar por tiempo indeterminado una calle? ¿Sí o no? Multiple choice. ¿Sí o no? La respuesta obviamente sí, y no pasa absolutamente nada. Tercera pregunta, ¿en Argentina se puede hacer un acampe sobre la avenida 9 de Julio? ¿Sí o no? La respuesta es obviamente sí, y no pasa absolutamente nada. Otra pregunta, ¿en Argentina se puede entrar por la fuerza a una empresa privada? ¿Sí o no? La respuesta que vamos a ver a continuación es sí, y no pasa absolutamente nada. Solo para que vos lo recuerdes, así entraba, ponelo, la patota de Moyano a la empresa Mercado Libre pocos meses atrás, a las piñas, a los tumbos, sin previo aviso, por una discusión gremial. Ahí está, le mete el empujoncito, pum, entró, se metió. Cortito, ¿no? Un cortito la cara. Sigo con las preguntas. En Argentina, ¿se puede usar la calle como ring de box? ¿Sí o no? Y la respuesta es obviamente sí, y no pasa absolutamente nada. Solo para que vos lo recuerdes, esto pasó el año pasado en la calle La Pampa, al 4000, en el barrio porteño de Belgrano. Subí el audio si querés. Y si querés repetilo para que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Cómo? El tipo, un tachero, se peleaba. ¡Pum! Ahí está. Esto es... Era furia esto es furia ya. País absolutamente salvaje, estado de naturaleza, espacio público diluido. Finalmente, vení para acá. En Argentina, ¿se puede matar a cuchillazos a un policía a las 5 de la tarde en el barrio de Palermo? ¿Sí o no? Y la respuesta obviamente es un sí enorme, y en las últimas horas quedó demostrado. Vas a ver el momento exacto en el que Rodrigo Rosa, de 51 años, apuñala, ya lo viste 1000 veces, a Juan Pablo Roldán, policía federal de 33, papá un nene. 5 de la tarde, repito, en uno de los barrios con más cámaras por metro cuadrado en la ciudad, con más policías per cápita de la República Argentina. La clave de esta locura que estamos viendo es que la gente dudó tanto, dudó en defenderse, que terminó siendo tarde. ¿Por qué? Porque Chocobar, muchachos. Porque hace años que nos meten en la cabeza el manual de Zaffaroni. ¿Qué dice el manual de Eugenio Zaffaroni? Dice que el orden es de derecha, dice que la autoridad es autoritarismo, dice que el uso de la fuerza es fascismo, dice que la policía son ratis, todos vigilantes, ortivas, dice que la ley es relativa. ¿Qué significa la aplicación de la ley de manera relativa? Que si tenés una necesidad social, bueno, la podés violar la ley y la propiedad privada, no pasa nada. Haces un piquete, tomás una tierra, cometés un saqueíto. Hay delitos permitidos bajo ciertos parámetros de necesidad social. ¿Qué termina pasando? En un país anómico, nada está bien, nada está mal. Un ministro de Economía dice abiertamente que te vas a graciar con el presupuesto en la Cámara de Diputados. Un diputado nacional le manosea los pechos a su mujer en plena sesión. No pasa nada. El presidente de la Nación prohíbe por decreto las reuniones sociales y una semana después se junta a comer un asadito con Moyano. Está todo bien. Está todo permitido porque desaparece la noción moral, social argentina. ¿Sabes cómo se hubiera resuelto en 15 segundos lo que pasó ayer en Palermo? En 15 segundos, mira, de esta manera. Ponelo. Esto es España. ¿Madre, está loco o qué?
Pero dale, dale. Evitar escenas como esta es precisamente uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid, con la adquisición para la Policía Municipal de más de 200 pistolas Taser. ¡Pon la mano en esa espalda! ¡Suelta el cuchillo! ¡Pon la mano en esa espalda! ¡Pon la mano en esa espalda! Lo que genera en el sujeto que recibe el disparo es una contracción bastante severa de la masa muscular, dependiendo de la longitud de donde haya impactado, y esa rigidez lo que hace es que deponga su actitud. Mantienen la incapacitación del sujeto durante el tiempo necesario, que son 5 segundos, para abrir lo que llamamos la ventana de oportunidad, para que el otro compañero entre e interactúe realizando un arresto, un esposamiento o una contención, lo que sea. Bueno, te das cuenta. Simple, ¿no? No hay bala de plomo, se resuelve rápido, no es letal. De haber tenido el policía una pistola Taser o Taser o electrónica, hoy seguramente estaba con vida y el agresor también. Y un solo dato para terminar con este debate estúpido, infantil, ideológico que proponen Berbisky y los organismos de derechos humanos. Ponelo. Las armas electrónicas se usan, basta, córtenla con que es de derecha, en 107 países. Se acabó la discusión estúpida de los derechos humanos. Alemania, Australia, Austria, Argelia, Andorra, Bulgaria, Bélgica, Canadá, Croacia, Corea, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, no te los voy a leer todos. Irlanda, Irak, Israel, derecha, izquierda, de todos los colores, Suiza, Suecia, presidente, Suecia, Taiwán, Turquía, Ucrania, en fin. Mientras tanto, acá seguimos discutiendo si la policía tiene que usar bala de plomo, balas de goma, itaca, ir desarmada por la vida. Yo te recuerdo lo que es ser policía en la Argentina, vos lo sabés muy bien. Lo discutimos la semana pasada, la antesemana pasada. 12 horas, 18 horas en la calle, más. Un sueldo de 40.000 pesos por mes. Te quiero ver a vos con 40 lucas. Riesgo alto de contraer este fatídico coronavirus. Falta de capacitación, que ayer también quedó demostrado. Falta de entrenamiento, que ayer también quedó demostrado. Falta de equipamiento, armas, balas, chalecos, problemas judiciales, caso Chocobar. Yo estoy seguro que el tipo, lamentablemente el tipo, digo, el policía que perdió la vida, debe haber dicho, ¿y si termino como Chocobar? Y dudó. ¿Me querés explicar cómo hace esta policía para enfrentarse con delincuentes armados con ametralladoras? ¿Te parece que exagero? Mirá lo que pasó este fin de semana en Lanús, ponelo. Lanús en el aire. Mira, lo que estás viendo es el bar Kickoff, ubicado en la calle José María Moreno al 98, jurisdicción de la Comisaría Primera. Son 3 chorros. Mirá bien, presta atención. ¿Ves? Terrible. Armados, uno con una ametralladora. Ametralladora. Ahora ponete a pensar en el policía de ayer. De la Federal, que ayer perdió su vida en cumplimiento del deber. Ese policía que dudó en disparar ante un loco que tenía un cuchillo. Un cuchillo. Te das cuenta que el problema que tenemos es un tema de valores. Mirá esta gente armada. Te das cuenta que nos convencieron que la policía es mala, los delincuentes son víctimas de falta de inclusión social. Mirá el arma que tiene. ¿Cómo vas a hacer con un tipo que duda de disparar o no contra otro que tiene una ametralladora en el conurbano? ¿Te das cuenta que nos contaminaron la cabeza? Siempre poniéndose del lado de los ladrones, los criminales, de los chorros, de los violadores, de los asesinos. En Argentina, el que viola la ley la pasa bien. Y el que cumple la ley, vos pagás impuestos y te rompés el lomo trabajando y te esforzás, sacrificás, estudiás y haces honor al mérito, la pasás mal. Pero esto es así. ¿Cómo construís un país serio con los valores invertidos? ¿Cómo construís confianza si el presidente de la nación rechaza el mérito como herramienta de crecimiento? ¿Cómo edificás una nación si todo está en discusión? Porque en Argentina todo está en discusión, desde la corrupción hasta la propiedad privada. Argentina es ese país donde el tipo que viola la ley o roba siempre encuentra la manera de zafar, desde un motochorro hasta una presidenta o un presidente. Vos fíjate, ¿no? Por eso hoy la decisión de la Corte de prohibir por el momento, reemplazar a los jueces que investigan a Cristina, es un poquito de agua en el medio del desierto, ¿no?
¿Sabés lo que se definía hoy con lo de la Corte? Si la Corte bancaba o no la parada, si ponía huevos o no. Si la Corte era funcional o no a la impunidad en la Argentina. Si la Corte sostenía o no la causa Cuadernos, la más importante de la historia. Es un tema de valores igual a lo que veníamos hablando en este país salvaje. ¿Cuál fue la causa Cuadernos? El robo del siglo, muchachos. El robo del siglo. Coimas por más de 200 millones de dólares que quedaron documentadas, no solo en Cuadernitos, Rivadavia, sino en videos grabados por Centeno, el chofer de Barata. Coimas que fueron confesadas por más de 30 empresarios arrepentidos, incluso por funcionarios kirchneristas que admitieron haberlas cobrado, como Uberti, José López o el mismo Manzanares. Que la Corte haya puesto un límite, un freno y funcione como contrapeso de poder, vuelve a la Argentina un poquito menos anómico. Un país un poquito menos anómico, un país un poquito menos circense. Si la Corte no hacía lo que hizo hoy, estaba dando vía libre a una vicepresidenta para consagrar su impunidad personal y mandar un mensaje, pero tremendamente violento al resto de los jueces, que es: el que se mete conmigo pierde, el que se mete conmigo está fuera de juego. Cristina intentó mandar un mensaje disciplinador para todos y todas, pero esta vez, y al menos por ahora, la Corte no la dejó. Es bueno que en medio de tanta anomia y salvajismo, la máxima instancia judicial del país por lo menos no firme un cheque en blanco a la corrupción. Esa corrupción que tanto criticaba el presidente Alberto Fernández. Opiniones libres, hechos sagrados, mirá. Un gobierno que renegaba de la política fashion, ¿cómo puso a Vudú de vicepresidente? ¿Cómo hizo eso? Un gobierno que decía que era necesario poner fin a la corrupción menemista, ¿cómo explica a López con 9 millones de dólares en el baúl del auto? ¿Cómo lo explica? La verdad es que yo no cambié, cambiaron ellos. Yo no cambié, yo seguí planteando las mismas cosas de siempre. Cuando yo le decía a Cristina, Cristina, tenés un déficit fiscal que se te está yendo de las manos, me decían que me mandaba Mañeto. Se le fue de las manos el déficit fiscal. Y cuando yo decía, Cristina, el modo en que vos estás quedándote con YPF nos va a costar un dineral, me decían que a mí me mandaba Repsol. Pero yo no fui el que le pagó 13.000 millones de dólares al señor Brufau y lo convirtió en el empresario del año en España. No fui yo, fue Cristina. Entonces, la verdad es que yo con esas cosas tengo enormes diferencias. Enormes diferencias. Un gobierno que haya mantenido a un personaje de las cualidades de Moreno, la verdad es un gobierno que me preocupa, porque un gobierno que no se da cuenta a quién le está confiando los problemas de la gente es algo que me preocupa. Vos me vas a decir, pero Moreno estuvo con Néstor. Sí, una vez le dije a Fantino una figura que creo me ayuda a simplificar mucho. Moreno con Néstor era un Rottweiler atado en el fondo del jardín. Kirchner de tanto en tanto le decía, lo sacaba y le decía chúmbale. Cristina lo dejó suelto en el jardín de la casa. No, pero si se lo ata de vuelta a Moreno, bueno, lo ata y se lo tira no, atadito. déjalo a Moreno, no lo cambiemos más. Déjalo. Preferible un Rottweiler que defiende a la gente y no suelto por la razón. No lo vas a convencer. La pregunta es, y acá es para que lo pensemos, no nos contestemos ahora para dar lugar a todos, pero la pregunta, digo, es si en verdad defiende a la gente a alguien que dejó el 23% de inflación en Argentina. Si defiende a la gente alguien que decía que la pobreza en Argentina había desaparecido. Cuando vos invisibilizás a los pobres, lo que estás haciendo es desamparándolos. Porque como le estás diciendo a la gente que no existe, nadie se ocupa de ellos. Y esto lo hizo Moreno. Esto lo hizo Moreno.